Bueno, esta mañana, hermanos, quiero hablarles del dolor. Esta mañana quiero hablarles del dolor. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han sentido algún dolor? Aunque sea dolor de cabeza. Cada uno ha tenido diferentes experiencias con respecto al dolor y se llama el umbral, o sea, la tolerancia al dolor cuando uno está experimentando ciertos tipos de dolores. Y mi suegra se llamaba Dolores, de cariño le decían Loli, ¿verdad? Ella pasó a la presencia del Señor durante el 2020 de mi vida, 21 todavía en el periodo de la pandemia, y bueno, se fue con el Señor. Nuestros padres, digo, de mi esposa y mío, también se fueron con el Señor, y también mi madre se fue con el Señor. Todos hemos experimentado en algún momento algún dolor, quizás pérdida de trabajo, quizás pérdida de salud, quizás pérdida de algún ser querido, quizás alguna circunstancia de inversión que le pusiste mucho empeño, abriste un negocio, lo que ahora se conoce por acá como un emprendimiento. Te consideraste una persona muy hábil, mas sin embargo perdiste en parte o en total tu inversión. Quizás alguien aquí perdió una relación de amor, una relación de pareja y ha experimentado ese tipo de dolor. El título que yo he puesto a este mensaje dice: nuestro dolor no puede ser mayor que el amor de Dios. Pone el dolor más grande que tú hayas experimentado y el amor de Dios lo superará por mucho. Por más que tú me digas que has sufrido y nadie ha sufrido como tú, el amor de Dios siempre será superior a ese dolor. Debo de decirte que si tú experimentas un dolor profundo y te quedas con ese dolor, lo abrazas, lo quieres, lo haces vivir dentro de tu corazón, lo haces residente de tu corazón, estarás perdiendo comunión con Dios, porque le estás dando más valor a tu dolor que al amor de Dios. Y es mi propósito esta mañana que cuando tú salgas por las puertas de este lugar, tú te vayas convencido de que Dios te ama. Ayúdeme a confirmar este mensaje con su hermano de la par. Dígale: Dios te ama. Entonces, hermanos, la experiencia de dolor que yo quiero compartirles tiene que ver con tres aspectos que me han hecho entender que el dolor que yo y mi esposa experimentamos, entre otras cosas, porque como digo, tengo muchas cosas que decir, hermanos, no puede ser superior al amor de Dios. El amor de Dios siempre vencerá. El amor de Dios siempre vencerá. Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Nuestro dolor no puede ser mayor que el amor de Dios, hermanos, porque el amor de Dios reina. Romanos capítulo 8 versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8 versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que cualquier dificultad, cualquier desafío, cualquier dolor, cualquier pérdida, hermanos, es apenas un pellizco para toda la gloria que vamos a disfrutar con nuestro Señor Jesús en los cielos. Entonces, si usted hace una comparación entre lo que usted padece hoy y lo que el Señor le ha prometido, usted entonces podrá descubrir que lo que acontece con usted es, y lo voy a decir con todo respeto, menospreciable, porque lo que nos han prometido es una maravilla, hermanos.
Es una situación gloriosa, tal cual la palabra del Señor nos lo dice. Entonces, partiendo de esa comparación tan radical entre mi pérdida y lo que el Señor me está prometiendo, definitivamente puedo ponerlo en perspectiva. Eso no quita que nosotros somos seres humanos, que experimentamos emociones, que experimentamos una serie de razonamientos que no siempre coinciden con la palabra de Dios. Y ahí encuentro una dificultad, porque todos nosotros debemos ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. No, la palabra de Dios debe de ajustarse a los tiempos modernos. Estaba en un proceso discipular en la iglesia donde tengo el privilegio de ser el pastor, y estaba dando un proceso discipular junto a un grupo de hermanos, y me dice un muchacho, en los Estados Unidos abundan muchos de estos, muy cool, y me dice: pastor, ¿y usted no cree que la Biblia necesita una revisión para un ajuste? Porque los tiempos han cambiado. Y le digo: no, el que debe de ajustar su vida eres tú y soy yo. Y debemos de parecernos a lo que la Biblia dice que deberíamos de parecernos. He aprendido, hermanos, que nuestro derrotero, nuestro objetivo siendo cristianos, es que debemos parecernos a Jesucristo. Ahora, ayúdeme a expresar esta reflexión y dígale a su hermano que está al lado, mírelo a los ojos. Por favor, acérquese, mírele a los ojos y pregúntele con toda convicción: ¿me parezco yo a Jesucristo? Hermano, eso será determinante en cuánto crecimiento nosotros hayamos experimentado en la vida espiritual. No es por presumirles, hermanos, tengo 24 años de no pararme de este lugar, pero le doy la gloria al Señor que aquel Guillermo Hernández que se paró por última vez en este lugar es muy diferente al Guillermo Hernández que hoy el Señor ha transformado. Y doy la gloria al Señor porque Él es bueno. Hermano, sería vergonzoso desde el punto de vista humano, y le digo, no quiero darme aire de alguien que yo no soy, por favor, no se equivoque, yo no estoy hablando de mí, estoy hablando del Cristo que vive en mí, ese Cristo que transforma las vidas, y si ha transformado mi vida puede transformar la suya. Sería penoso y vergonzoso que yo 24 años después viniera a este lugar y fuera el mismo, o peor. Y es entonces, hermanos, que necesitamos poder parecernos aún en el dolor a Jesucristo. Dice que Él no menospreció la cruz, sino que a sabiendas que iba a la cruz, Él hizo este acto de amor. Y voy a dar como testimonio y prédica. Y por eso, hermanos, no tengo un texto base per se como para exponerlo, sino que voy a dar algunos textos que van a colaborar a lo que considero debe de ser la justificación para decir que nuestro dolor no puede ser superior al amor de Dios. Y en primer lugar, hermanos, el Señor nos anticipa que van a venir cosas sorpresivas. Una vez más, no quiero abusar de su confianza, pero necesito que me ayude a predicar. Dígale a su hermano de la par: vendrán sorpresas. Vendrán sorpresas. Hemos leído entonces el primer texto, Mateo 7, 24 al 27, y en ese texto entonces vemos, necesitamos considerar que todos podemos oír la palabra de Dios. Decía el texto que el que oye la palabra de Dios, todos oímos la palabra de Dios. Gente que está pasando ahora ahí por esta calle, hermanos, están pasando mucha gente que han oído la palabra de Dios. Han oído la palabra. Aquí mismo muchos de ustedes han oído la palabra de Dios y se pusieron a reír cuando le preguntaron a su prójimo: ¿me parezco yo a Jesús? Porque si hemos oído la palabra. Prácticamente en El Salvador, hermano, nadie puede decir que no ha oído la palabra de Dios. El aporte que esta iglesia desde el inicio y luego el merge con Cephal Church, predicando la palabra de Dios.
La pregunta es, ¿sus vecinos han oído la palabra de Dios? Ningún amén. Porque usted vive ahí para predicar la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el mensaje más largo que un pastor da? No es el que damos aquí detrás del púlpito, es cuando nos bajamos. Una cosa es que yo esté aquí y capaz y los impresiono, hermanos, capaz, y llego a la impresión. Y usted dirá, wow. Mas sin embargo, usted me ve mañana o más tarde, y ese no es el pastor que estaba ahí predicando. El mensaje más largo que todos los que nos paramos detrás de un púlpito damos es cuando nos bajamos con nuestro estilo de vida. Y yo debo de reconocer, hermanos, que yo no siempre he sido consecuente con lo que he dicho detrás de un púlpito. No me vea mal, que usted también tiene su historia. Pero es necesario, hermanos, partir de esa evaluación, de aquello, no sé si todavía hacen vencedores, de aquel paso, ¿verdad? De poder hacer la evaluación constantemente, haciendo un inventario espiritual. Y de esa manera, hermanos, nosotros haciendo el inventario espiritual, poder mejorar. ¿Y a dónde tengo que llegar? A parecerme a Cristo. A parecerme a Cristo. Entonces, en ese texto que acabamos de hablar, hermanos, todos reaccionamos de diferente manera a la palabra de Dios. Todos reaccionamos de manera diferente a la palabra de Dios. No todos reaccionamos igual cuando escuchamos. Hay personas, según el texto, prudentes y otras insensatas. Y entonces la escritura es como un espejo. Y en la escritura nosotros nos vemos, dice la Biblia. Nosotros nos vemos. Ahora, yo le pregunto, no me tiene que responder, es una pregunta retórica. Cuando usted se ve en las escrituras, ¿usted ve a una persona prudente o a una persona insensata? Digo, esto es personal. Y no estoy tratando de condenar a nadie, sino una vez más, en el mismo principio, autoevaluémonos. Cuando venimos a la casa del Señor y se nos expone la palabra de Dios, nosotros debemos de evaluarnos. Nos da el deseo frecuentemente de regalar el mensaje al que está al lado. Yo he visto algunos que le dan el codazo al que está a la par para decirle, eso es para vos. Lo que están diciendo deberías de escucharlo. Como que se le va a regalar el mensaje al que está al lado. Pero hermanos, este mensaje es para usted. Repítalo con toda convicción. Este mensaje es para mí, díganlo. En ese sentido, entonces debemos de identificarnos, ya sea con alguien insensato o con alguien prudente. Lo vamos a evaluar en la medida que avanzamos. Y la diferencia radica en la respuesta a la palabra de Dios. El que la practica y el que no la practica. El que la practica es entonces uno que es prudente. El que no la practica es un insensato. El resultado es parecido, pero no es igual. Aquí yo los veo a todos bien bonitos. Nadie le está pegando a la mujer, ninguno está gritando. Todos se ven tranquilos, se ven apacibles. Yo diría que todos ustedes son una maravilla. No sé qué opina su esposa al lado, pero yo los veo que parecen una maravilla. No sé qué opina su suegra, pero de seguro que debe decir, este es el yerno que yo soñé. Amén. Se parece, pero no es lo mismo. A pesar de que todos oímos la palabra de Dios y reaccionamos diferente a la exposición de la palabra de Dios, tenemos un resultado. Nos parecemos, pero no somos iguales. ¿Y dónde va a descubrir uno si ha sido prudente o insensato? En el resultado. Porque dice el texto, viene la lluvia, vienen los ríos, vienen los vientos que golpean la casa, y el resultado dependerá de la práctica de la palabra de Dios. Porque el que practica la palabra de Dios, dice, es uno que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero el que no la practicó es uno que edificó su casa, pero la puso sobre la arena. Perfectamente. ¿Cuántos años tiene ya este edificio? 33 años.
Hermano, la realidad es cuando vienen las pruebas. Si somos practicantes de la palabra del Señor, va a venir la lluvia, va a venir el viento, va a venir lo que sea y la casita va a estar bien firme. Pero si vienen las pruebas, viene la lluvia, viene apenas una pérdida de dinero, tu casita va a empezar a tambalear. Y estoy hablando de la casa espiritual. Entonces, hermanos, ahí es donde cuando la realidad se impone, es que entonces nosotros descubrimos cómo va nuestra vida espiritual. Cuando todo va bien, todo mundo está bien, todo mundo se acerca a ti, todo mundo te invita. Pero cuando las cosas van mal y la gente se aleja, solo Cristo queda. Y Cristo es la roca sobre la cual nosotros edificamos nuestra casa. Y si no edificaste sobre la casa, edificaste sobre arena. Y sobre arena significa que quizás edificaste sobre el grupo de las personas. Las personas son inestables. Las personas no siempre te acompañan. Todos pueden huir, solo Cristo queda. Y no por eso, hermanos, por el hecho de que las personas huyen, yo voy a dejar de amar a las personas. Las personas no cambian. Déjame decirte esta gran verdad. Las personas no cambian. Lo que pasa es que no las conocías. Cuando viene la realidad de aquella persona que decía que te amaba, te abandona, no es que cambió, es que no la conocías cómo reacciona ante una crisis. Pero no la culpes, porque tú y yo somos defectuosos. Si no, no necesitaríamos de Cristo. Y somos necesitados de el Señor. Voy a aplicar. Y era el año 91, mi esposa, nosotros nos casamos en el año 89, para aquellos que son curiosos con las matemáticas. Y en el año 91 mi esposa quedó embarazada. Y recién veníamos aquí y haciendo el ministerio con los jóvenes, teníamos un grupo de jóvenes, estábamos con células para jóvenes, teníamos como 5 o 6 células de jóvenes. Y estábamos allí en esa reunión cuando el pastor Carrán me dice, viendo a mi esposa embarazada y eminentemente a punto de dar a luz, me dice: Memo, me decía Memo, todavía me dice Memo, la última vez que lo vi fue en Miami. Memo, ¿a dónde va a dar a luz Claudita? Y le digo yo: en el Seguro Social. Y me dice con mucho cariño, siempre ha sido muy tierno conmigo, ha tenido un charming especial, no sé por qué, pero se lo agradezco, muy agradecido. Me dice: no, Memo, me dice que no vaya al seguro, mándela a un hospital privado, yo le voy a ayudar, me dijo. Y lo sentí tan tierno, tan cariñoso, que accedí. No me dijo que me lo iba a prestar, yo creí que me lo iba a regalar. Pero me dio la facilidad al final. Gracias a Dios, pastor, no le debo. Entonces, en ese año 91, mi esposa concibió a nuestro hijo, que como todo padre salvadoreño le pusimos de nombre, gracias, Guillermo. Ese niño creció aquí. Lo veo corriendo por aquí, hermanos, huyendo de la hermana Rosa Batarse. Cualquiera, ¿no? Los que la conocieron. Papi, papi. Rosa lo quiso mucho. Lo llegaba a recoger a la casa, lo llevaba a comer helado, sorbete. La hermana Lourdes, ¿todavía trabaja la hermana Lourdes? ¿Dónde está Lourdes? En la oficina, ¿verdad? La hermana Lourdes siempre ha sido bien cariñosa. Y me decía: y hoy no vino Guillermito, porque andaba siempre aquí esperándome a salir de las reuniones, porque, hermanos, esperaba las reuniones y tenía que atender a alguien, etcétera. Ese niño, hermanos, no les voy a hacer más largo el cuento, ese niño falleció el año pasado. El 6 de julio del año 2022, nuestro hijo murió. Lo encontré acostado en su cama. Entro a su habitación, toco la puerta: Guille. Él me producía un podcast
Y a veces por la mañana estaba a última hora haciendo las cosas. Guille, no reaccionó, no escuché nada. Yo revisé si el podcast estaba puesto, abro la puerta, lo veo acostado en su cama como tradicionalmente dormía y le digo: Guille, Guille, Guille. Y nunca más volvió a hablar. Llego a su cama, le doy vuelta al cuerpo, quedamos frente a frente. Lo veo un poco moradito y le digo: Guille, le doy sus palmadas en la cara y no reaccionó. Mi esposa, a la distancia, en el cuarto, me dice: ¿qué pasó? Linda, Guille no me responde. No puede ser. Llamemos al rescue, llamamos al 911, llegaron los del rescue, le hicieron un electrocardiograma, etcétera. Me dice: Señor, lamentablemente su hijo ha fallecido, no podemos hacer más nada. Aparentemente murió hace como 4 horas. Y bueno, fue un batazo, hermano, un batazo en la cabeza. En buen salvadoreño fue un leñazo. Yo no sé si alguna vez a usted le han dado un leñazo, pero eso duele, hermano. Y si es en la cabeza, peor. Sentía confundido. Mi esposa también. Mi hijo Fernando, el menor, se había independizado. Regresa a la casa. Después que nos dan el parte de que él ha fallecido, llega la policía porque murió en casa. La policía tiene que hacer todo un protocolo de investigación para saber de que ahí no hubo mano criminal. Una serie de cuestionarios protocolarios, hermanos, donde nosotros se insinuaba o se nos hacía pensar de que si éramos culpables lo habíamos envenenado para cobrar un seguro, para una serie de cosas. Difícil, hermanos. Pero el Señor nos anticipó desde siempre. Desde que yo me convertí al Señor en el año 79 en el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Cuando yo pasé acá para Cefad, cuando yo salí de Cefad y estuve un tiempo en Santa Elena y después pasé al centro bíblico y luego pasé a ser consultor de iglesias en Centroamérica y Colombia, y después fui a Miami, pasé en una primera iglesia y sigo estando ahora en otra iglesia. El Señor siempre nos anticipa que van a haber sorpresas, y mientras la sorpresa no aparece, necesitamos edificar sobre la roca. Hoy, hermano, quizás tú te sientas muy cómodo, quizás tú te sientas muy tranquilo. A mí no me pasó, no te culpo, pero puede ser que un día el Señor permita una sorpresa para ti. La pregunta va a ser: ¿tu casa espiritual se va a tambalear? ¿Se va a caer? ¿Te vas a caer? Recuerda que mi dolor no puede ser superior al amor de Dios. Dios no es malo, Dios no se llevó a nuestro hijo por maldad. Él no es perverso, Él no me engañó. Nos dio 30 años de bendición con un hijo hermoso, maravilloso, amoroso, que nos amó y lo amamos. Pero ese niño, ese hijo, no es motivo de adoración ni de alabanza. El único que puede recibir alabanza se llama Jesucristo. Y me duele, hermanos. Soy muy macho, pero me duele que mi hijo se haya ido. Por supuesto que sí. Pero tengo un Dios superior. Tengo un Cristo que me ama, que no me ha engañado. Y solamente me dio la oportunidad por 30 años de convivir con ese ser maravilloso al cual amamos profundamente y lo seguimos recordando, hermanos. Apenas y el 6 de julio pasado estábamos recordándolo. El 9 de julio pasado tuvimos un servicio en memoria de él, y el 9 de julio pasado estábamos celebrando 9 años de aniversario en la iglesia. Y hoy 16 de julio hicimos un servicio el año pasado, y lo dejo públicamente mi agradecimiento al pastor Toby Jr., que en aquella época me proporcionó uno de sus edificios para que familiares en El Salvador y hermanos, algunos de ustedes les aprecio, les agradezco sus condolencias por las redes sociales. Hermanos, celebramos la vida de nuestro hijo porque nosotros recibimos bendición de parte de Dios por el tiempo que el Señor nos prestó a nuestro hijo. Me hubiera gustado, hermanos, seguir
relacionándome con mi hijo. Es todo un agasajo haber sido su padre. Pero el Señor se lo llevó. No esperábamos que Él se lo llevara, pero se fue. Esto me lleva al segundo punto, hermanos. Mi dolor no puede ser mayor que el amor de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quiero que te vayas con la confianza esta mañana, que pienses y llegues a la convicción de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Rápidamente, 2 de Samuel capítulo 12, versículos 15 al 23. Natán ha visitado a David, ha venido para confrontarlo por el pecado de adulterio y de asesinato que había cometido contra la mujer de Urías Eteo. Se acostó con la mujer de Urías Eteo, por si fuera poco, para poder encubrir su mal proceder, porque Betsabé quedó embarazada. Mandó a Urías Eteo a primera línea. Ustedes son amantes de la lectura bíblica y recordarán esta historia. Urías Eteo muere y entonces David queda con un hijo de Betsabé. Ese hijo, dice la palabra del Señor, es herido por voluntad del Señor. Y dice que el versículo 18 del capítulo 12, 12, segundo de Samuel 12, versículo 18 dice: y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David aceptó la voluntad de Dios y dijo: ese niño no vuelve. Los muertos, hermano, cuando el Señor decide que muramos, no volvemos a este mundo. Se me dirá: Lázaro revivió, pero se volvió a morir y no volvió a salir. Todos los muertos en Cristo están esperando el día de redención, el día de la resurrección de los muertos, y los que habremos quedado vivos, dijo Pablo a los tesalonicenses, nos uniremos a él y estaremos con el Señor en los cielos. Pero ningún muerto, a no ser Jesucristo, vuelve a este lugar. Le acabo de decir que a mí me hubiera gustado que mi hijo volviera. Me gustaría hoy estar aquí con él. Me gustaría que recordara todas las cosas que aquí se hacían. Él tenía muy presente el nombre de Benkis. Benkis tocaba la batería en aquella época. Me decía: Benkis toca la batería, yo quiero tocar la batería. Y efectivamente él aprendió a tocar la batería y no lo hacía mal. Él se gozaba tocando la batería y, entre otras cosas, colaboraba en la iglesia. Y hermanos, el golpe, como les dije, fue duro, fue difícil, pero la palabra de Dios nos ayuda en las circunstancias reales, porque la palabra de Dios es vigente, está vigente, fue tan actual en el pasado como lo es hoy y lo será siempre. Tú puedes confiar en la Biblia, hermanos, porque la Biblia es palabra de Dios.
Nunca perderás tu tiempo estudiando la palabra de Dios tal cual se te enseña desde este púlpito. Necesitas atesorarla, porque en el momento de la prueba, cuando venga el viento, cuando venga la lluvia, cuando venga la tempestad, tu vida espiritual, tu casa espiritual permanecerá, por causa de que tú has fundamentado tu vida en Cristo Jesús. Entonces, si tú aceptas que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tendrás una perspectiva de tu pérdida, de tu dolor de manera correcta. Porque tu dolor, yo no te estoy diciendo que no experimentes dolor, yo experimento dolor, hermano, mi esposa experimenta dolor, pero mi dolor jamás será superior al amor de Dios. Yo estoy aquí no para glorificar mi dolor, yo estoy aquí para glorificar al Cristo que vive y que reina por los siglos de los siglos. Yo no puedo centrar mi vida en mi persona, hermanos, porque eso es equivocado. Pablo le dijo a los corintios: porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a un Cristo resucitado. Ese Cristo resucitado es real, hermanos. Ese Cristo resucitado es el que me ayuda a mí a pararme detrás de este púlpito y a decirte que sus promesas son verdad, y poder dar testimonio experimentando el gozo que no nace, hermanos, del fingimiento. Yo no estoy fingiendo aquí tener fortaleza o tener gozo. Eso no se puede fingir. Eso solo el Señor puede darlo. Y por último, porque el tiempo ha avanzado, hermanos, hemos llegado a la conclusión de que nuestro dolor no puede ser superior al amor de Dios, porque encontramos en la iglesia la compañía perfecta. Encontramos en la iglesia. Y quiero entonces, hermanos, recomendarte que profundices tu relación con la iglesia. Debo de decirte, no sé si el pastor Carrá, Javier, compartirá mi pensamiento, pero la iglesia no es el edificio. El edificio es el templo. La iglesia somos los creyentes. Nos reunimos porque el Señor dice que debemos de congregarnos. El Señor ha prometido estar con nosotros ¿cuántos días a la semana? Todos los días, hasta el fin. El Señor está con nosotros. Parte de lo que venimos a hacer a la iglesia es a celebrar al que vive. Aquí, hermanos, no venimos los tristes en el sentido de que no tenemos esperanza. Pablo le dijo a los tesalonicenses de que no debemos de llorar como los que no tienen esperanza. Y los que estamos en Cristo tenemos esperanza de gloria, de vida eterna en los cielos. Y necesitamos venir a la casa del Señor a celebrar el nombre de Cristo. Y somos un pueblo victorioso, no somos un pueblo de cobardes a quienes les han lavado el cerebro, que no tienen educación y que no saben en qué pensar, y unos pastores les han lavado el cerebro. No, aquí estamos el pueblo victorioso de Jesucristo. Y en la medida que tú alimentas tu vida en la palabra de Dios, serás entonces de los prudentes. Somos cristianos. Yo no estoy diciendo que tú no seas cristiano si escuchas la palabra de Dios y se te olvida. Yo pasé un rato de insensato, hermanos. Yo pasé un rato de insensato. Yo conocía la Biblia, yo fui a estudiar teología, continúo estudiando, pero hermanos, no siempre yo practicaba lo que escuchaba o lo que exponía. Pero viene hoy este leñazo en la cabeza y me permite comprobar que el Cristo al cual he alimentado dentro de mí responde a mi necesidad más dura en mi vida, hermanos. Porque vea, yo he pasado una serie de dificultades, pero esta no es comparable con esta, hermanos. El haber perdido un hijo. Cuando uno pierde la esposa, uno es viudo. Cuando uno pierde un hijo, ¿qué es? Si un hijo pierde a un padre o una madre, es huérfano. Pero si un padre y una madre pierden un hijo, ¿cómo se define? No hay definición, no hay palabra que defina eso, hermanos. Pero entonces la iglesia es un instrumento de Dios
el cual puede darte a ti ese acompañamiento perfecto. Vamos rápido, Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 7, dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios ¿de qué? De toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y esto es clave, hermanos. Escuche, ponga atención. Estoy leyendo 2 de Corintios capítulo 1 versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros, dijo Pablo, es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Esta familia, las personas que están a tu alrededor, somos la iglesia del Señor. Algunos se quejan porque dicen que a la iglesia a veces van algunos hipócritas. Yo estoy de acuerdo, hermano. Porque la iglesia del Señor, los seres humanos que componemos la iglesia del Señor, no hemos venido por perfecto. Yo no sé ustedes, hermano. Yo vine a Cristo por pecador. Y sigo en un proceso de transformación y de santificación. Ya lo dije, no soy el mismo Guillermo Hernández que se fue hace 24 años por causa de Cristo. Y hermanos, la consolación que le he dado a mi esposa y que me ha dado a mí es para ponerlo al servicio de la iglesia del Señor. Esta iglesia, hermanos, no el edificio, no la institución legalmente establecida, sino ustedes, el pueblo de Dios, la familia de Dios, la congregación Cephal Church. Ustedes, hermanos, deben de practicar y ser empáticos, reír con el que ríe y llorar con el que llora. Pero debe de haber ese grado de intimidad y cohesión y de unidad en la iglesia. Ustedes como iglesia local necesitan unirse cada día más, porque no sabemos cuándo va a venir la prueba. Va a venir entonces, hermanos, de una manera que no esperábamos. ¿Y quién nos va a acompañar? El Señor. Sí, ¿a través de quién? De la iglesia. El día que tuvimos el memorial de nuestro hijo, hermanos, hubo una manifestación de amor de parte de nuestra iglesia. Hermanos, agradezco profundamente a los miembros de la iglesia bautista de Kendall. Agradezco a todos los pastores vecinos de las diferentes congregaciones, de diferentes denominaciones, que se hicieron llegar al templo, a las personas que nos colaboran a nivel estatal, a nivel nacional, personas que se conectaron de varias partes del mundo, hermanos, y nos apoyaron. Y no nos dejaron, no nos abandonaron, sino que nos extendieron su mano y nos acompañan todavía aún este día en nuestra dificultad, y lo interpretamos que es Cristo apoyando nuestra vida. Pero de la misma manera, hermanos, yo debo de apoyarlos a ustedes, y usted debe de apoyar al que está al lado. Puede ser que usted considere que el que está al lado no es tan cristiano como usted, pero esto es igual que la familia, hermanos. ¿Cuántos de los que están aquí tienen algún hermano que no le cae muy bien? Digo, hermano en la carne. Algún hermano algo antipático. Todos tenemos un hermano. Yo creo que en mi familia soy yo. O sea, no estoy diciendo que no nos queremos, pero no simpatizamos mucho. Quizás él va con otro partido político y usted va con otro, y le quiere meter su candidato a la fuerza y usted no lo quiere. No estoy hablando de nadie, ¿verdad? Tenemos derecho a disentir, hermanos, pero el hecho que no pensemos igual desde el punto de vista, no de la Biblia, sino de otros aspectos, no significa que nos vamos a odiar. Necesitamos amarnos. Dice la palabra del Señor que amar a los que nos aman es fácil. Pero amar al enemigo, dice, ahí se demuestra si uno ha edificado sobre la roca. Porque si ha edificado sobre la arena y va a entrar un fulano ahí, ay, viene fulano, voy a esperar el otro culto. Hermanos, la iglesia del Señor es una herramienta poderosa
para poder aliviar el dolor y la carga de todos nosotros. Amamos los pastores, amamos a las personas que nos dirigen, pero necesitas amar a tu hermano. Tú necesitas amar la iglesia, aún a los difíciles. Cuando a mí me amaron a mis hijos, me aman a mis hijos, yo amo a esa persona. Y cuando nosotros amamos a los hijos de Dios, a pesar de su dificultad, el Señor también se goza de que tú ames a los hijos que más necesitan. Yo no sé, hermanos, yo no sé si estás pasando por una pérdida o un dolor. Yo no sé qué tipo de pérdida o de ausencia estás experimentando, pero el Señor está aquí. Y el Señor, hermanos, te ha anticipado que debes de edificar sobre la roca. El Señor te ha dicho que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y dice que estamos seguros que con la misma compañía que hacen de nuestras tribulaciones, contamos con su acompañamiento en la consolación. Hermano, yo estoy hoy aquí parado, por lo menos por esas tres cosas. Estamos escribiendo un libro, muy pretencioso se oye el libro. Estamos escribiendo unas notas, memorias de un dolor inesperado. Y quizá en aquel entonces usted tenga interés en saber más detalles sobre nuestra circunstancia. Puedo decirte que Cristo es vencedor. Cristo puede vencer sobre tu dolor. Incline su rostro, hermano, vamos a orar. Estos son tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo extiendo mi mano para glorificar tu nombre, pero también para que ellos reciban la consolación que viene de lo alto, ese consuelo que solamente te lo puede dar el Señor. Hermano, tu dolor no puede ser mayor que el amor de Dios. El amor de Dios está presente hoy aquí. El amor de Dios se manifiesta hoy aquí. Y la iglesia, tu hermano que está ahí a tu lado, está siendo instrumento de bendición para tu vida. Él está orando, intercediendo por tu dolor. Recibe esta mañana la paz que solo Dios puede dar. Señor, gracias, porque tú has sido bueno, Señor. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios.